Tardes a todos. Entonces, muy bien, vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy, ¿ya? Bueno, he visto por conveniente, en realidad, todavía ir desarrollando más contenido antes de dedicarnos un poco a la parte práctica que tal vez está quedando un poco pendiente en relación a la determinación de tal vez los límites de consistencia, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, eso lo vamos a ver en conjuntamente el segundo capítulo, más porque pues, generalmente se combinan estos problemas, entonces vamos a aprovechar de ver algo completo, de abordar desde la consistencia, granulometrías, etcétera, ¿ya? A ver, creo que hay alguien que tiene el micrófono encendido, no sé si es joven, entonces, como les decía, pues vamos a empezar a hablar ahora de lo que es la clasificación de suelos, ¿ya? Entonces, y cuando terminemos esta parte, que en realidad es algo, algo corto, no es un capítulo amplio, sino más bien es bastante puntual y corto, y al finalizar aquello vamos a dedicarle tal vez una clase entera o tal vez voy a ver si pueden ser dos al menos para poder pues realizar algunos ejercicios prácticos, ¿ya? Siempre es bueno hacer algo de práctica, pero primero haremos un poco más de contenido, ¿de acuerdo? Bien, entonces en ese sentido pues vamos a empezar a ver lo que es la clasificación de suelos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de clasificación de suelos? ¿Qué es lo que, cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir? Etcétera. Hay que empezar a entender un poco todo ese detalle, ¿no? Algo que debemos decir en este momento probablemente es que todo lo que hemos visto en el capítulo 1, ¿ya? Propiedades índice, pues forman la base principal para poder clasificar a los suelos, ¿ya? Entonces, esa es la base principal, por tanto, con todo aquello, pues nosotros vamos a poder clasificar las suelos. ¿Qué entendemos por clasificar a los suelos? Pues seguramente muchos dirán, pues clasificar es como que seleccionar algunas cosas y ponerlos en algún lado, ¿verdad? Pero sin embargo, el hecho de ponerlos en algún lado o dentro de algún contenedor, pues significa que todo lo que esté dentro de ese contenedor, pues deben ser o tener algunas cosas en común, ¿no? O sea, ser muy parecidos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la clasificación en suelos, pues básicamente hacemos eso. Lo que hacemos es agrupar a los suelos, ¿ya? En función a algunas de sus propiedades comunes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues vamos a empezar un poquito a entrar en la introducción a este capítulo, ¿no? Entonces, por eso, a modo de introducción, decimos, pues después de haber realizado la determinación de las propiedades índice, y sobre todo hacemos referencia a lo que es la granulometría y los límites de consistencia, dice, ahora se debe clasificar el suelo. O sea, por eso les decía, la base principal correspondía a la granulometría y a las propiedades índice. Y estas propiedades índice generalmente son la granulometría y los límites de consistencia, ¿ya? Bien, habíamos hablado en el capítulo anterior ya en términos de que nosotros podemos definir, por ejemplo, las gravas, ¿no? En gravas gruesas, gravas finas,
A las arenas la dividíamos en 3 subgrupos, como arenas gruesas, arenas medias y arenas finas también, ¿verdad? Entonces, esto correspondía pues a probablemente al grupo de los suelos de grano grueso. ¿A partir de qué podíamos hacer esto? Pues a partir del análisis granulométrico por tamizado, ¿no? Ese ensayo de laboratorio que, por cierto, también tienen el manual y deberían de haber revisado. Entonces, a partir de eso, pues podemos nosotros identificar si nuestro suelo tiene todo este componente o tal vez no, ¿no? Entonces, eso también va a depender de qué suelo estemos estudiando, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos ya de suelos finos, pues vamos a tener que hablar de estructuras mucho más pequeñas, ¿verdad? Y cómo están conformados, por ejemplo, los limos y las arcillas. A simple vista eso es difícil de apreciar, para lo cual requerimos nosotros siempre una vista a nivel micro, ¿no? Entonces, para ver cuál es la estructura que tienen esos suelos finos. También hemos hablado cuáles serían los minerales que predominan a esos suelos finos, etcétera, ¿no? Entre los principales habíamos mencionado a 3, ¿no? Que eran la hilita, la caulinita y la mormonita principalmente, y cada uno pues tenía una particularidad, ¿verdad? Entonces, bien, todo eso lo hemos visto en el primer capítulo, ¿no? También hablando todavía un poco sobre los suelos de grano grueso, hemos visto también la forma, ¿no? La forma que hay partículas redondeadas, puede haber que tengan estas formas angulares o angulares, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya queda como algo que ya hemos avanzado. También habíamos visto en este caso, pues, la separación o los límites más bien, cuando seguimos una separación propuesta por la norma ACTM o el sistema unificado, ¿no? Como lo denomina grava gruesa, grava fina, cuál es ese rango, cuál es esa abertura, etcétera. Estos son temas que debemos ya tenerlo presente. ¿Ya? Entonces estos límites hay que memorizarnos, estos límites hay que tenerlos ahí anotaditos en algún lugar que lo pueda ver rápidamente. Si nosotros nos vamos a la ASTO, pues vean la norma, la ASTO tenía otros límites, ¿no? Entonces, para definir a las gravas, pues no utilizaba la abertura de 2 milímetros, ¿no? Y obviamente no hacía una subdivisión interna, sino solamente lo denomina como grava o como arena, y la ACTM hace una subdivisión adicional todavía. Era la diferencia entre ambas normativas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien, esto ya es también conocido para nosotros. Ahí aplicábamos el ensayo de análisis granulométrico y pues encontramos esta distribución de tamaño de partículas y finalmente teníamos nuestra curva de distribución de tamaño de partículas, ¿no? En este caso, pues, si les decía, si nosotros unimos la parte de análisis granulométrico con el análisis por hidrometría, pues vean que vamos a poder obtener una curva de este tipo, ¿no? Una curva continua donde vamos a decir, bueno, el limo inicia acá, termina acá y tenemos una pequeña cantidad o tal cantidad de arcilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto era algo que nos faltaba ver, ¿no? Cuando si solo hiciéramos un análisis granulométrico. El análisis por hidrometría nos va a proporcionar más bien esta segunda parte de la curva. Entonces, esto es bastante interesante, ¿no? Entonces, a partir de esto, ahora, pues nosotros podemos, hemos visto también, ya continuando, hemos visto también
la determinación de los límites de consistencia, entre esos el límite líquido, ¿verdad? Para lo cual utilizábamos este equipo de Casagrande, la copa de Casagrande si quiere, para encontrar el límite líquido. Ya lo hemos descrito el día de ayer, cómo se hace aquello. Para determinar el límite plástico, pues lo propio, ¿no? Entonces hacíamos una especie de rollos o rollitos con ayuda de una placa de vidrio, ¿no? Y encontrando estos dos valores, pues encontrábamos el índice de plasticidad, que es un parámetro bastante útil, les decía, ¿no? Y aquí, en este capítulo, todavía va a resultarse mucho más útil y necesario a la vez. Bien, entonces seguimos recordando estos detalles. Entonces, con toda esa información que ya conocemos ahora, pues podemos hablar de lo que es, en este caso, la clasificación de suelos, ¿no? Entonces, acá claramente nos dice, los sistemas de clasificación de suelos los dividen en grupos y subgrupos, ¿ya? Y además basados en propiedades ingenieriles comunes. Y esas propiedades comunes, pues son la distribución de tamaño de partículas y la plasticidad de los suelos, como es el límite líquido, el límite plástico e índice de plasticidad seguramente. Entonces creo que aquí falta ese detalle, el índice de plasticidad. ¿Ya? Entonces, en base a esos datos, dice, yo puedo realizar ya una clasificación de los suelos, ¿no? Entonces, muy bien. Algo que debo en este momento tal vez aclarar ya es de que vamos a trabajar nosotros con dos sistemas de clasificación siempre. Ya en la práctica común es habitual trabajar en términos de la norma ASTM, o más bien bajo las condiciones de la norma ASTM y bajo las condiciones de la norma ASTO. Entonces, esos dos son los sistemas que actualmente se utilizan en la práctica profesional de geotecnia. ¿Ya? Entonces, en este curso es importante que también nosotros pues conozcamos a cabalidad, sepamos manejar esas dos normativas, esos dos sistemas de clasificación, ¿ya? Entonces, vamos a nosotros enfocarnos al uso de esas dos normativas, ¿ya? Entonces, como bien dice acá en la presentación, pues ambos sistemas toman en cuenta la distribución del tamaño de partículas y los límites de Atterberg o límites de consistencia que ya hemos visto. O sea, tienen la misma base para hacer la clasificación. Entonces, no va a haber mayor inconveniente al respecto. ¿Ya? Entonces, muy bien. Como bien lo decía, aquí está el sistema de clasificación ASTO y el sistema unificado de clasificación. ¿Ya? Algo que debo decir acá, pues es que no necesitamos tal vez de mucho respaldo teórico seguramente para poder hacer una clasificación. Lo que sí necesitamos es conocer la normativa, qué nos dice la normativa al respecto, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos conocer. Por tanto, nos vamos a abocar básicamente a manejar, pues, las normativas o lo que las normativas nos proporcionan, ¿no? Las normativas por lo general nos dicen, a ver, usted para hacer esta tarea debe basarse bajo estas restricciones, bajo estas condiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar al respecto de esto. Bien, vamos a iniciar entonces hablando de el sistema de clasificación que nos propone la normativa ASTO. Ya, entonces,
la normativa ASTO, en este caso, pues tiene el código el siguiente código, M145, ya que corresponde a la clasificación de suelos, hay agregados mixtos con propósitos de construcción, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice la normativa, este es el código. Pero, ¿qué nos presenta la normativa a esto? ¿Qué nos dice? Estas son, obviamente, algunas de las características o las particularidades que nos presenta esta normativa, ¿ya? Entonces, nos dice, por ejemplo, los materiales granulares o van a ser considerados como suelo granular o suelo de grano grueso, si quieren, ¿ya? Cuando se cumpla esta condición. Esto es importante anotar, ¿ya? Esta es la condición que va a gobernar a esta clasificación. ¿Qué nos dice? 35% o menos del total pasa por el tamiz número 200. Cuando tengamos eso en nuestra granulometría, cuando tengamos esta condición, entonces seguramente vamos a pasarnos nosotros a ver cuánto ha pasado el tamiz número 200. Si ese valor es menor a 35 o máximo 35, entonces el material va a ser considerado como un suelo granular. Eso es lo que nos está diciendo la norma. Y dentro de la clasificación, dice, de este material granular, pues lo que hace la normativa a esto es asignarle unos códigos, ¿no? Entonces, y los denomina como grupo A1 y grupo A2 y grupo A3 principalmente, ¿no? Entonces, todos los suelos que que tengan este código A1, A2 y A3, pues van a ser materiales granulares. Eso es lo que hay que entender. Bueno, aquí podemos un poco ampliar lo que nos dice la normativa, ¿no? La normativa nos dice, pues va a ser un A1, por ejemplo, una mezcla bien gradada de fragmentos de piedras o gravas con arenas gruesas, arenas finas y un ligante de suelo no plástico o de baja plasticidad. Dice, o sea que básicamente nos está diciendo que va a tener toda la granulometría que hemos visto, debería de tener desde partículas menores a 0,75, partículas de arena, partículas de gravas también, ¿no? Entonces, en todo esa mezcla, pues va a contener a los suelos del grupo A1, ¿no? Entonces ya debemos empezar a ver este detalle, que la norma a esto pues nos va a dar un código en este caso, ¿no? A1, A2 y A3. Bueno, y así podríamos empezar a ver, por ejemplo, cada uno de estos, pero creo que no vale la pena mucho, digamos, entrar en este detalle, ¿ya? Entonces, pero bueno, me quedo con estos códigos, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con estos códigos de acá que le asignan a los suelos granulares. Bien, avancemos entonces un poco más. Nuevamente, ¿qué nos dice la normativa? Nos dice, si no cumple la otra condición, o sea, que si más del 35% más bien del total de la muestra pasa por el tamiz número 200, entonces el material va a ser clasificado como suelo fino, ¿ya? Y a este suelo fino se le va a poder asignar un código, ya sea en A4, A5, A6 o A7. Ya entonces, para clasificar a los suelos de grano fino, pues van a existir 4 grupos, ¿no? Entonces, para los suelos gruesos habían solamente 3 grupos. Para este caso, pues dice, va a haber 4 grupos, ¿no? Y nuevamente podemos hacer la descripción de cada uno de estos grupos o cuál es la característica de los materiales que van a estar dentro de este grupo. Por ejemplo, vamos a ver simplemente el final ahora, el grupo A7, que nos dice. Dice, son materiales similares al descrito en el A6, ¿ya? Salvo que tienen el límite líquido elevado y puede presentar elasticidad o alto potencial de expansión. Entonces, este es un detalle interesante.
Si alguien recuerda, por ejemplo, cuando veíamos el día de ayer la carta de plasticidad, ya simplemente a efectos de recordar un poco, ¿verdad? Cuando hablamos de la carta de plasticidad, que representa la relación entre el índice de plasticidad y el límite líquido, y decíamos aquí vamos a tener pues la línea A, ¿ya? Y la línea U va a estar por acá arriba, ¿ya? Ahí se encuentra la línea U. Y luego decíamos, miren que en la gráfica que nos presenta el texto base, pues separaba todavía a estos límites entre zonas, ¿no? Y aquí hablábamos de un valor de un límite de líquido de 30 y una segunda zona que hablaba de un límite líquido de 50, ¿recuerdan? Entonces esto lo hemos visto ayer. Entonces decíamos, ya, esta zona de acá, ya, esta zona de acá es peligrosa porque corresponde pues a valores de límite líquido mayores a 50, ¿no? Les decía, aquí se van a encontrar las arcillas, en este caso altamente plásticas, ¿no? Si alguien recuerda, altamente plásticas, y pues yo les decía, es algo que no quisiéramos encontrarnos porque eso va a significar algunos problemas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la norma esto nos dice cuál va a ser ese problema, por ejemplo. El problema va a ser que van a ser suelos expansivos, van a tener alto potencial de expansión. Eso significa que al contacto con el agua ganan pues volúmenes grandes, ¿no? Grandes volúmenes. Entonces, eso es muy peligroso para la construcción. Entonces, vean que el grupo A7 seguramente, pues, haciendo un poco de relación con esta carta de plasticidad, pues representará a esta zona, probablemente, ¿no? Entonces, solo para recordar un poquito lo que ya hemos hablado el día de ayer. Entonces, bueno, ahí podemos ver también algunas descripciones de lo que representarán el grupo A4, A5, A6, etcétera, ¿no? Entonces, bien, pero son los lineamientos de la norma ASTO que me presenta, ¿verdad? Bueno, recordando estas clasificaciones, pues vemos que hay 7 grupos principales, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Son los 7 grupos principales, por eso decimos, el sistema de clasificación los divide a los suelos en 7 grupos principales, que son A1, 2, 3, que ya hemos visto, que corresponden a los suelos de grano grueso, y la condición para que entren dentro de esta clasificación era de esta, ¿no? De que el porcentaje que pasa es menor a 35%. Un detalle, nomenclatura. Cuando estamos en clasificación de suelos, es común a utilizar esta nomenclatura de F200, por ejemplo, que significa el porcentaje que pasa el tamiz número 200. ¿Ya? Anótense eso, por favor. No lo tengo aquí descrito, pero lo estoy aclarando. ¿Ya? F200 significa porcentaje que pasa el tamiz número 200. Análogamente, yo podría ver, por ejemplo, otra denominación como, por ejemplo, F4, ¿no? Entonces, ¿qué representará un F4 entonces en este capítulo? A ver quién se anima. También número 4. ¿Qué significará, pero así como... Porcentaje que pasa. A ver, ahí estaba cerca. Porcentaje que pasa. El tamiz número 4. Exactamente, muy bien. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, van a agarrar esa nomenclatura, se van a anotar. Si yo observo F4, significa porcentaje que pasa el tamiz número 4. Si yo observo, por ejemplo, este valor que sea F10, ¿qué significará? Porcentaje que pasa el tamiz número 10. Correcto. Y se van a acordar que el tamiz número 10, ¿qué abertura tiene? ¿Qué abertura tiene el tamiz número 10? 2 milímetros. Muy bien, 2 milímetros, correcto. Y la norma esto, el tamiz número 10 llega a ser muy importante. ¿Por qué? A ver. Vamos a ahí agarrarlos un poquito
con un repaso. ¿Por qué es importante en la norma esto el tamiz número 10? Separa grava y arena. Ajá, exactamente, ¿no? En la norma HTM, ¿cuál es el que separa la grava de la arena? ¿Qué tamiz? Número 4. Ajá, correcto, número 4. Muy bien. Así deben empezar a agarrar ustedes, ¿ya? Así practiquen. Acuérdense de estos tamices. Tamiz 10 en la A, esto es importante, ¿ya? En la HTM, el tamiz número 10 cumple otra función, por cierto, ¿no? O sea, pero no es tan importante como en la ASTRO o como el tamiz número 4 en la ACTM, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos detallitos, ¿ya? Pero vamos por buen camino. Entonces, esto en cuanto a la nomenclatura, ¿ya? Bien, el segundo grupo corresponde al grupo de los suelos de grano fino y la condición obviamente es lo opuesto de esto, ¿no? Más del 35% pasa el tamiz número 200, ¿no? Eso es lo que significa en este punto. Muy bien. Entonces, esto ya lo hemos visto, esto creo que ya nos queda claro. ¿Cuáles son los criterios de clasificación que nos proporciona, por ejemplo, esta normativa? Pues todo esto que vemos acá, ¿ya? Perdón. Límites, básicamente tiene que ver con los límites. Grava dice que es todo lo que pasa el tamiz 3 pulgadas y es retenido en el tamiz número 10, justo de lo que hablábamos, ¿no? 2 milímetros de abertura. ¿Por qué? Porque es por definición. Arena, todo lo que pasa el tamiz número 10 y es retenido en el tamiz número 200. Eso es importante, estos límites son importantes. Limo y arcilla es todo lo que pasa el tamiz número 200, ¿no? Con diferencia de que la ASTO nos decía el tamiz o la abertura más bien 0.002 es la que separa al limo de la arcilla, ¿no? Si alguien recuerda esa abertura, pues también debería de entrar dentro de ese criterio. Sin embargo, en cuanto al criterio de la plasticidad, pues es simplemente esto, la normativa nos dice esto, ¿no? No nos dice otra cosa. Si el índice de plasticidad es menor a 10, pues el suelo va a ser un suelo limoso. Y si el índice de plasticidad es 11, pues el suelo es arcilloso, más o menos. Entonces, ese es el criterio que nos presenta. Observen que aquí hay un vacío entre el 10 y el 11 probablemente, ¿no? Porque está menor o igual, mayor o igual a 11, ¿no? Entonces, generalmente esto nos lleva a la conclusión de que cuando tengamos estos casos, nosotros debemos redondear los valores, por ejemplo, de límites de índice de plasticidad. Por ejemplo, si yo tuviera un valor de 10 no sé, se me ocurre 10.3, por ejemplo, bueno, no deberé trabajar con 10.3, sino que deberé trabajar con un valor redondo. ¿Hacia dónde redondearía? En este caso es fácil. Voy a redondear a un valor de 10, por tanto estaríamos en esta condición, ¿no? Pero si estuviera, por ejemplo, en un valor de 10.8, seguramente ya redondearía a esta otra situación a 11, ¿no? Entonces esto ya me llevaría a tomar un valor entero igual a 11, entonces ya estaría dentro de esta otra condición o este otro criterio, ¿no? Entonces, en este caso, las leyes de redondeo deben ser utilizadas claramente. ¿Qué pasa si yo tengo casualmente un 10.5? ¿Hacia dónde deberíamos redondear? A ver quién se anima, quién recuerda estas reglas de redondeo. Física 100 creo que sería eso, ¿no? A 11. Ajá, ahí dice a 11. ¿Quién dice lo contrario? ¿Quién dice a 10? Grover Pinto dice a 10. Ajá, muy bien. Y hay dos posiciones. ¿A 11 o a 10? Ahora, si la pregunta viene ahí, ¿a cuál? ¿A 10 o a 11?
¿Alguien podría dar el justificativo por qué a 10 o por qué a 11? Porque cuando se tiene el número 5, tienes que ver el número que está al lado, si es impar o par. Y creo que si es impar, se redondea a un número más, o sea, 11. Y si es par, Ya no se redondearía, sería 10. ajá, exactamente, ahí está más o menos, pues buen camino la regla de redondeo, ¿no ve? Sí, obviamente, cuando estamos en 5, ahí lo que dice su compañero es correcto. Debemos redondear, o más bien debemos mirar este valor, si es impar o es par, ¿no? Si sería impar, deberíamos de redondear al par más próximo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, ya. Y si esto es par, entonces, ¿qué hacemos? No vamos a redondear al impar más próximo, sino, ¿cuánto debería de ser? 10, me equivoco. Entonces, bajo ese criterio, esto debería de ser igual a 10. Pero, bueno, esto solamente lo he hecho por este rango, ¿no? Claro, hablando de regla de redondeo, si yo tuviera, por ejemplo, un 11.5, ahí cambia la cosa, ¿no? ¿A cuánto redondearíamos? 12. Exacto, ¿no? Entonces, al par más próximo, en este caso, vamos al 12, correcto. Eso sí hay que tener también un poquito de cuidado con aquello, ¿no? Pero bueno, poco probable que tal vez no salga eso, pero lo que sí hay que tener en cuenta en este caso que debemos trabajar con números redondos para evaluar un poco el criterio de plasticidad. Ya, entonces esto lo van a tener presente, por favor. Ese criterio de plasticidad, pues también en la norma ASTO es presentado a través de una carta de plasticidad, así como lo habíamos visto, por ejemplo, el día de ayer, una carta de plasticidad propuesta, ¿verdad?, por Atterberg, ¿recuerda? Entonces, pero la norma ASTO hace como que una zonificación muy interesante de acuerdo a sus propósitos que tiene la norma ASTO, ¿no? Tal vez en este momento es oportuno indicar que la norma ASTO tiene los propósitos de trabajar en proyectos, ya, y lo voy a anotar acá, ya, y anótense por favor, ya, proyectos viales. Ya, ahí están, proyectos viales. Entonces, para eso es el uso principal de la norma ASTO. O sea que cuando ustedes en algún momento se encuentren trabajando en algún proyecto vial, ya sea con formación de terraplenes, con formación de capas, bases, subbases para carreteras, etcétera, entonces deberán pues dominar la clasificación de suelos mediante el sistema ASTO. ¿Ya? Es más, yo les digo, hay colegas que pucha, lo dominan, pero a la perfección esta normativa, porque obviamente también tienen muchos años de experiencia seguramente trabajando en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, cuando a un ingeniero vial tú le dices, tengo un suelo A6, el ingeniero vial ya sabe qué tipo de suelo es el A6, qué calidad tiene, va a ser bueno, va a ser malo, ¿no? Ese rato ya viene a la mente. Si le dices a un ingeniero vial, tenemos un suelo A75, seguramente se va a poner a llorar inmediatamente ese ingeniero, ¿no? Entonces, él ya tiene por la experiencia, ya sabe que ese suelo no le va a servir para sus propósitos del proyecto, ¿no? Entonces, pero si le dices, bueno, en el banco de préstamo nosotros tenemos un suelo, por ejemplo, A1A, seguramente se va a poner feliz, ¿no? Al contrario, entonces va a estar bastante bien para sus propósitos, ¿no? Entonces, eso también, eso por eso les digo, si alguien de ustedes en algún momento va a inclinarse por esa vía, pues va a empezar va a tener que conocer adecuadamente estos códigos, las descripciones que materiales se dan en cada uno de estos códigos, ¿ya? Entonces, como les decía, esta normativa, debido a
a su objetivo mismo de proyectos viales, pues presenta la carta de plasticidad, pues donde hace una zonificación interesante, les decía, vean, donde forma, por ejemplo, una zona, dos zonas, tres zonas, cuatro zonas y cinco zonas. Y dice, en base a la experiencia que ellos han realizado, han tenido, trabajando con estos tipos o con los suelos finos sobre todo, pues dice que en esta primera zona se encuentran los suelos A26 y los suelos A6 principalmente, ¿no? Entonces acá se van a ubicar aquellos. En esta otra zona se van a encontrar los suelos A24 y A4, principalmente acá los A76, aquí están los A27, A75, donde a nadie le gustaría tener, a los A25 y A5 están en esta otra zona, ¿ya? Entonces, la AST utiliza esta carta de plasticidad para clasificar a los suelos. No utiliza tanto la otra carta propuesta, por ejemplo, por Atterberg, la que hemos visto, ¿no? Entonces, es un tanto distinto, una modificación en realidad en función a aquello. Pero, ¿cómo hace esta zonificación? Si uno observa acá, observen que aquí toma el valor de 10, ese criterio que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces es interesante siempre ubicar aquello. El criterio de plasticidad está limitado por el índice de plasticidad, pues igual a 10. Entonces, debido a eso, pues agarra esto, ¿no? Entonces nos marca esta tendencia y va a poner un límite inicial ahí. Luego, el límite líquido es importante también, dice, si tenemos un límite de 40, pues vean que ese 40 va a ser el límite que nos va a zonificar ya a estas cuatro zonas. Y en un ángulo de 45 grados, generalmente, pues va a hacer una división para tener estas otras dos zonas de acá. Es básicamente los criterios de plasticidad los que utilizan o son utilizados por la normativa. ¿Ya? Eso es lo que hay que saber simplemente a modo de respaldo teórico. ¿Cuál es el procedimiento de clasificación? Pues el procedimiento de clasificación es bastante simple. ¿Ya? El procedimiento de clasificación, según esta normativa, pues se resume en manejar adecuadamente la tabla de clasificación que nos proporciona la normativa. ¿Ya? Y esta tabla ustedes la van a poder encontrar en su formulario que les voy a proporcionar, van a poder encontrar en el texto también, en el texto base también está ahí la tabla, ¿ya? Entonces uno tiene que agarrar esa tabla, ponerlo a la mano y empezar a utilizar y conocer y saber cómo va a utilizar la tabla. Por tanto, el sistema ASTO, pues, o más bien la clasificación por este sistema ASTO, pues se resume a aquello, en hacer el uso correcto y adecuado de una tabla de clasificación. Pero previo a aquello, dice, a modo de seguir una secuencia lógica, dice el punto 1, debemos verificar el F200. ¿Qué es F200? Es la fracción que pasa o el porcentaje que pasa el tamiz número 200, ¿no? Ya sabemos la nomenclatura. Y a partir de eso vamos a identificar la tabla correcta. ¿Qué es referencia a aquello? Nosotros hemos visto al inicio entre los criterios que a partir de este valor lo vamos a dividir en suelos gruesos y suelos finos, ¿no ve? Entonces, vamos a ver si ese valor es menor a 35 o mayor a 35. Entonces, si es menor a 35 va a ser suelo grueso, si es mayor a 35 va a ser suelo fino. Entonces, seguramente que la norma esto nos proporciona, pues, esta tabla, ¿no? Entonces, esta es la tabla que nos proporciona la normativa esto, donde divide a los suelos granulares, suelos gruesos y los suelos finos. Ya, entonces aquí están, el A1, A2 y A3 están acá, ya, presentes, y para los suelos finos están el A4, A5, A6, A7, etcétera, ¿no? Y vean que esta tabla es bastante fácil de utilizar. Los criterios, por ejemplo, de clasificación se encuentran al lado izquierdo. Acá al lado izquierdo, esto uno tiene entonces que simplemente observar estos criterios y
compararlos con estas condiciones que aparecen acá adentro, ¿no? Estos valores que aparecen acá son condiciones. Entonces, en función a nuestros resultados, nosotros vamos a ver si cumplen las condiciones o no cumplen, ¿no? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer. En este punto, pues observamos primero, por ejemplo, los suelos A1 aparecen en el lado más izquierdo, ¿ya? Y luego están el A2, el A3 al lado ya derecho, ¿no? Entonces, algo que tal vez no les he dicho, ¿ya? Y generalmente también la norma ASTO, y anótense esto, por favor, ¿ya? La norma ASTO, clasifica los suelos en términos de la calidad del material. Eso es lo que hace la norma ASTO. ¿Ya? Y por eso los ordena en códigos de A1, A2, A3, A4, A5. Eso significa que el suelo de mejor calidad para proyectos viales corresponde a los suelos A1. ¿Ya? Y el peor suelo para proyectos viales, por eso les decía, es el A7, ¿no? Entonces, por eso, esta es mejor calidad, el que le sigue es el A2, luego el A3, luego el A4, el A5, el A6 y el A7. Entonces, esa es más o menos la secuencia, ¿ya? Entonces, los suelos A1 son los de mejor calidad para proyectos viales, hay que decirlo claro, ¿ya? Bien, entonces con el primer paso, lo único que yo debo ver es si cumple esta condición o cumple esta otra condición, ¿no es cierto? Si cumple esta condición, pues bueno, me olvido de todo esto, ¿no? Entonces voy a decir, no me voy a fijar en esta zona media rosa, simplemente voy a verificar pues acá en esta zona medio verde, ¿no? Entonces ahí se va a encontrar mi suelo. Vean que con una simple verificación de cuánto pasa por el tamiz número 200, ya estamos simplificando todo, ¿no? Aquí o es A1, o es A2, o es A3, así de simple, ¿no? Entonces ya tengo ese detalle. O en el caso contrario, si no cumple con esta condición y sí con este otro criterio, pues entonces mi suelo va a ser un A4, A5, A6 o un A7, ¿no? Entonces, ahí vamos a ir viendo. Algo que debemos también observar en esta tabla de clasificación es una subdivisión, por ejemplo, de los suelos A1 a un grupo A1A, A1B, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que dentro de este grupo hay una subdivisión también en términos de la calidad del material. Por tanto, el A1A siempre va a ser mejor que el A1B, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo de esa manera. En el grupo A2 lo propio, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo, pues, se va a subdividir en un grupo de A24, A25, A26 y A27. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa con los suelos finos. Acá el A7 se subdivide en dos grupos, en A75 y A76. Vean que aquí no va a haber otro criterio, pero sí va a haber un detalle interesante. Acá dice A y aquí dice B, y en la parte inferior nos dice va a ser A si cumple con esta condición, ¿no? Entonces va a ser A75, ese suelo, si el índice de plasticidad es menor a esta ecuación. ¿Y cuál es la ecuación? Límite líquido menos 30. Si el índice de plasticidad cumple con esa condición, pues va a ser un suelo A7,5. Y si no cumple esta condición, pues va a ser seguramente un A7,6, como dice acá. Por eso está el B, que dice el índice de plasticidad. Entonces va a ser mayor a esa ecuación, límite líquido menos 30. ¿No? Entonces, así de simple para manejar esto. Estamos aclarando un poquito estos detalles. Todavía no hemos hablado de estos criterios, pero ya podemos hablar también de los criterios, ¿no? Vean que aquí vamos a requerir 4 datos importantes para hacer la clasificación con estos son los criterios. Entonces, vean que necesito conocer cuánto es el porcentaje que pasa. Aquí está el criterio, el tamiz número 10. ¿Cuál es el porcentaje que pasa el tamiz número 40? ¿Cuál es el porcentaje que pasa el tamiz número 200? O sea, yo podría agarrar mi nomenclatura que he estado utilizando, por ejemplo, y esto voy a decir, este es F10, este es F40, ¿no es cierto? F40, este es F200,
¿verdad? O sea, necesito conocer todos estos porcentajes que pasan. Y por otro lado, vean que también debo conocer, dice, el límite líquido, cuánto es el límite líquido del material y cuál es el índice de plasticidad. Entonces, vean que el índice de plasticidad ya juega un rol importante. Bueno, acá nos dice tipo de materiales característicos, esto ya no es tan relevante, ¿no? Entonces, con simplemente estos 1, 2, 3, 4, 5 datos, dice, yo puedo hacer la clasificación y determinar cuál es el código correcto. ¿Ya? Entonces, muy bien, retornando atrás. Procedimiento. Paso 1. Hay que verificar cuánto pasa el tamiz número 200 y ver si es el suelo de grano grueso o es un suelo de grano fino a través de estos cuadros. Así de simple. ¿Ya? Bueno, continuamos. ¿Cuál es el paso 2? Dice, vean, el paso 2 va a ser bastante simple. Dice, a partir de los resultados de laboratorio, ¿ya? ¿Cuáles eran esos resultados del laboratorio? Pues yo he anotado acá, estos, el porcentaje que pasa también número 10, F40, F200, el límite líquido y el índice. Esos son los resultados del laboratorio, ¿ya? Dice, a partir de los resultados del laboratorio, debo aplicar los datos de izquierda a derecha, ¿ya? Y encontrar la clasificación correcta por un proceso de eliminación. El primer grupo de la izquierda en la que se ajusten los resultados de los ensayos será la clasificación correcta. Simplemente eso me está diciendo, o sea, que hagas ahora tus resultados y ves si cumple o no cumple con los criterios. Si no cumple, pasas a la columna de la derecha. A ver, no sé si tengo acá. Sí, aquí está. Muy bien, estamos nuevamente. Voy a suponer, he dicho, que vamos a estar acá. Ya nos encontramos acá y empiezo a ver, entonces, ¿cuál es el primer grupo de la izquierda? Pues es el A1A. Entonces voy a empezar por acá y voy a observar mis valores, por ejemplo, que tengo de laboratorio, resultados, y voy a decir, muy bien, para A1A voy a verificar si cumple esta condición. Aquí que dice, debe ser máximo 50%. O sea que si este valor sería 51%, por ejemplo, 51%, entonces esto ya no cumpliría y no sería la clasificación correcta. Entonces debería de pasar a este punto. Entonces, muy bien, vengo al A1B y digo, muy bien, el A1B ahora no tengo una condición, pues muy bien, esto cumple. Entonces vengo acá y digo, aquí también nuevamente el valor máximo para esto debería de ser 50%. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, me estoy inventando, ¿ya? Si tengo un valor de 40 por acá, ¿esto cumple? Sí, veo que sí cumple, ¿no? Entonces, excelente. Paso a verificar el siguiente. Entonces, el siguiente que me dice, 25%. Yo voy a suponer que aquí tenía, no sé, 22%, ¿ya? Entonces, menor a 35, por eso ha cumplido esto. Entonces, 22 es menor, aquí máximo 25, entonces cumple, ¿no? Entonces, muy bien, cumple por acá. Y luego pasamos a verificar, por ejemplo, el límite líquido. No hay una verificación para el límite líquido, excelente, pero muy bien, entonces cumple esa condición. Y lo único que debo ver ahora es el índice de plasticidad, ¿verdad? Dice, el valor máximo de índice de plasticidad debe ser 6. Si yo tuviera, por ejemplo, un valor de 8, entonces no cumple. ¿Qué significa eso? Si no cumple, entonces tampoco es así, cumplan todas estas y hay una que no me cumpla, no es la clasificación correcta. Entonces debo pasar al siguiente. Entonces verifico ahora el A3. Vengo al A3 y vuelvo a verificar, dice mínimo 51, dice acá. ¿Cuánto tenía? 40. ¿Cumple o no cumple? No cumple, ¿no? Aquí me está diciendo mínimo debe ser 51%. Entonces, bueno, esto cumplía porque no es la condición, esto no cumple, entonces ya el primero que no ha cumplido, pues entonces digo, este tampoco es y paso al siguiente. Paso al A24, por ejemplo, y empiezo a ver, esto es muy bien, cumple, máximo 35, ¿cuánto tengo? 22, cumple, entonces aquí máximo 40, voy a suponer que tengo, no sé, un valor de 35, ya estoy inventando,
Pero entonces aquí ya me cumple. Aquí dice máximo 10, ¿cuánto tenía? 8. Ah, entonces ya cumple. Excelente, ya ha cumplido. Este es el primero que ha cumplido, ya para los valores inventados que me he dado, obviamente. Entonces digo, esta es la clasificación según la ASTO. Ok. Ya no necesito hacer estas verificaciones, ya no paso. Por eso dice, la primera columna de la izquierda que cumpla con los resultados del laboratorio será la clasificación correcta. Eso significa que ya no debo cumplir, ya no debo verificar acá, aquí me quedo. Este ha cumplido todos y listo. Me quedo con esta clasificación. ¿Ya? Bueno, quedaba aquello, ¿no? Entonces, por eso dice acá, el primer grupo de la izquierda en la que se ajusten los resultados de los ensayos será la clasificación correcta. Pregunta, ¿ha quedado claro el uso de esta tabla? Sí. Muy bien, ahí va uno, dice muy bien, sí, está correcto. Si estuviera trabajando con los suelos finos, ¿qué debería de hacer? ¿Será que debería hacer la verificación desde acá? Por ejemplo, si esto cumple y esto no cumple, no, ¿verdad? Me olvido de todo este color y agarro esto y empiezo a verificar desde el A4 simplemente, ¿no? Entonces empiezo, mismo procedimiento. Aquí no hay, entonces cumple, verifico esto. ¿Cumple esto? Mínimo 36, dice, ¿cumple? No, no cumple, entonces ya voy pasando, ¿no? Entonces, este ya es otra historia. Pero el proceso es exactamente el mismo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, jefe. Muy bien, entonces van a trabajar de esa manera. Solo el cuidado, cuando tengan esta clasificación de A7, entonces verifiquen esta segunda condición acá para definir si es un A7.5 o un A7.6. Acá están las ecuaciones. En su formulario también está, entonces no hay inconveniente, no se la tienen que aprender de memoria, ¿no? Entonces solamente hagan y verifiquen si cuál de las dos condiciones cumple. Nada más, así de simple. Paso número 3. Se debe calcular un índice de grupo. Ya, este es algo adicional. Una vez que ya he definido el grupo, ya sea para suelos finos o suelos gruesos, el último paso, el paso 3, es calcular el índice de grupo. ¿Cuál es la ecuación? Es una ecuación un tanto larga, ¿ya? Pero que tampoco necesita memorizársela, ¿no? Entonces esta ecuación está en su formulario, está en el texto, es un dato proporcionado. Entonces lo único que yo tengo que hacer es agarrar ese formulario y reemplazar todos mis datos de laboratorio. Observen que este valor de índice de grupo IG está en función del porcentaje que pasa al tamiz número 200, F200 aparece ahí, el valor del límite líquido, si lo hubiera, y el índice de plasticidad. Después son valores numéricos, ¿no? Entonces, esos datos se supone que ya los conozco, ¿no? Ya los conozco, por tanto, debería de simplemente reemplazar acá esos valores y encontrar ese valor. Por ejemplo, yo me había dado un valor de 22, creo, ¿verdad? ¿Sí o no? 22 por acá, reemplacen a ver cuánto nos da. El límite líquido había dicho que cuánto, me había inventado un valor de 35, reemplacen ahí. Y aquí 8 habíamos quedado, ¿no ven? Ustedes, a ver, reemplacen esos valores y díctenme cuánto les da este valor de índice de grupo. Agarren sus calculadoras, rápido, rápido. Excelente, muy bien, vamos a hablar de eso. Menos 2.22. Hay alguien ha escrito en el chat. Menos 2.415. Ajá, yo
Ajá, hay otro que dice también menos 2,415. A ver, una más, a ver, alguien más que verifique. Menos Ahí dos está, cuatrocientos quince. ya. Muy bien, entonces hay que revisar este 222, por cierto, ya, 2,415. Correcto, muy bien, vamos a anotar acá y luego vamos a hablar ahora al respecto. Perdón. Muy bien, 2,415. Lo vamos a anotar inicialmente ahí. Excelente. Ya, calculamos. ¿Por qué anotamos esto? ¿Ya? Porque cuando hacemos la clasificación mediante el sistema esto, lo que nosotros clasificamos es ponemos el código, por ejemplo, se me ocurre, no sé a qué clasificación hemos llegado, a ver, voy a retroceder atrás, a 2,4, ¿no? Con los valores inventados hemos llegado a 2,4. Entonces, en la clasificación a esto les decía, debemos poner ese código A24, me parece más 1 en realidad, A24, ¿ya? Y entre paréntesis debe ir el valor del índice de grupo. Pero ahora le voy a poner como IG nada más. Así se presenta la clasificación mediante el sistema ASTO. El código y entre paréntesis el índice de grupo. Pero, ahí siempre hay un pero, vamos a ver cómo lo manejamos el índice de grupo, ¿ya? Es muy probable que nos salga así estos valores, pero ahora vamos a empezar a hablar, por ejemplo, de qué significa esto y cuál es la regla que se debe seguir para determinar o hacer el uso del índice de grupo. ¿Ya? Veamos un poquito lo que nos dice. Esto es extraído también de la normativa ASTO. Nos dice muy bien, este primer componente hace referencia al término de límite líquido y esto hace referencia al índice de plasticidad, ¿no? Entonces, por eso aparecen acá estos valores, ¿ya? Bueno, F aquí nos está aclarando que es el porcentaje que pasa el tamiz número 200, expresado como un número, entiendan bien esto, entero. Esto es importante para trabajar, ¿ya? Noten que casualmente yo acá, pues ya había colocado valores enteros y yo lo hice intencionalmente, pero si uno revisa alguna por ejemplo, de los ensayos que hemos mirado, las tablas que hemos visto anteriormente, probablemente va a encontrar pues esto, por ejemplo, como probablemente 22 no sé, 43, por ejemplo, ¿no? Va a encontrar así, ¿no es cierto? Lo mismo entre los límites, probablemente va a ser 35 punto algo. O sea, ¿qué me está diciendo entonces la normativa? No reemplaces los valores decimales. Cuando utilices la ecuación del índice de grupo, lo que te está diciendo es redondea al número entero más próximo, de acuerdo a los criterios del redondeo. Eso nos está diciendo. Vean que son cositas pequeñas, pero necesarias. Hay muchos en los exámenes, al margen de mostrarles así a detalle, yo veo y sacan otros valores de índice de grupo. ¿Por qué? Porque no consideran este pequeño detalle. Le ponen 22.43 y obviamente si yo pongo 22.43 a 22, va a salir otro valor, ¿no ven? ¿Sí o no? Entonces, tenga mucho cuidado con eso. Ya, esto es muy importante. Entonces, nuevamente, número entero. Estos valores de índice y límite plástico, también número entero. Ya lo hemos visto por qué. Entonces, hay que trabajar con números enteros. Pero para su uso, además, cuando ya hemos encontrado este valor, en este caso ustedes han encontrado con valor menos 2.415, ¿no? 2.415 han encontrado ustedes el valor de IG. Entonces dice, hay unas reglas que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son esas reglas de uso? Primera, anótense, remárquenlo, resáltenlo, etcétera. Dice, si el índice de grupo calculado es negativo, registre el índice de grupo como 0. Entonces, ¿qué deberían de hacer ustedes acá?
La primera Cero. regla. Exactamente. Agarren y la vuelven en cero, porque eso nos dice la regla. Lo vuelven en cero, ¿y cómo van a reportar finalmente? Bueno, va a ser un suelo A-2, 4, entre paréntesis, ahora sí, ¿cuánto? Cero. Cero. Así de simple. Y esta es la clasificación que se toma en cuenta. Muy bien. Eso es lo correcto. Cuidado que saquen A2, 4, entre paréntesis, menos 2.415. Ahí sí está mal, los aplazo. ¿Están escuchando? Creo que no me han escuchado. Sí. Sí, Ya veo eso, veo eso, los aplazo así, directo, está mal, así, ni voy a considerar ni procedimiento, ni nada. Lo estoy diciendo. Segunda regla. Si el suelo es no plástico, ¿cuándo era no plástico? Teníamos esta condición, ¿no? Mira, que cuando hemos hablado ayer, NP, ¿no es cierto? ¿Ya? Y no se puede determinar el límite líquido, registre el índice de grupo como cero. Si el problema nos dice, pues el suelo es no plástico, entonces no necesito ya utilizar esta ecuación, jóvenes. No necesito calcular nada. Entonces, sí, cuando vea esto que diga no plástico, el índice de grupo debe ser directamente adoptado como un valor cero. Eso me está diciendo la segunda regla. Tercera regla, es importante estas reglas. Registre el índice de grupo como el número entero más próximo. Ejemplo, aquí hay un ejemplo, dice, si nos hubiera dado esto positivo, vean, por ejemplo, 2.4, dice, debe redondear a 2. Por ejemplo, aquí está, y la regla del redondeo aquí nos dice, ¿no ven? Vean. Ajá, aquí hay un detalle. Índice de grupo es igual a 2.5, redondeará 3. Entonces, aquí está utilizando esa regla de redondeo. Pero nunca reporte, dice, un valor de 2.4 o con un valor decimal. Eso está mal también. ¿Ya? Entonces, cuidado que le pongan con decimales. Nuevamente, ¿veo eso? Mal. Siempre redondeado a un número entero. Regla número 4. El índice de grupo en los suelos de los subgrupos. Y esto es importante, esto se van a remarcar, ya, de los subgrupos A26 y A27 debe calcularse utilizando solo el término de índice de plasticidad de la ecuación, o sea, solo este término. No considero este término, ya, simplifico la ecuación, solamente me baso en esto y voy a tener esta partecita. Ya, entonces, la ecuación se va a eliminar solo para estos suelos, por cierto, anoten, remarquen, pónganle asterisco, pónganle lo que vean más conveniente. Cuando yo llegue a a una ecuación A26 o A27, entonces debería de utilizar solo eso. Ya casi hemos llegado nosotros a A24, nos habíamos quedado, ¿no? Si llegábamos a la A26 o a la A27, pues y iba a ser ya incorrecto el utilizar toda la ecuación. Solo debo utilizar la segunda parte más bien de esta ecuación. O sea, esta parte. ¿Ha quedado claro eso, jóvenes? Sí. Sí, correcto. Muy bien, entonces, ahí vamos a ver, sí. Correcto. Bien, ahora, bueno, ya sabemos cómo hacer la clasificación con la A. Esto se resume al uso correcto de la tabla y el uso correcto del índice de grupo, ¿no? La interpretación correcta, nada más, ahí está el punto de inflexión. Pero ahora voy a explicar un poquito
¿ya? Y voy a retroceder por acá, ¿ya? Para aclarar qué es el índice de grupo, cuál es la función del índice de grupo, ¿ya? Voy a retroceder un poquito por acá y vamos a hablar un poquito. ¿Por qué ponemos este índice de grupo así, de esa manera? ¿Por qué es importante? ¿Ya? Entonces vamos a anotar lo siguiente. Anótense, el índice de grupo, jóvenes, ¿ya? Tiene la función, estoy diciendo, anótense, tiene la función de evaluar, ¿ya? Evaluar la calidad de los materiales de un mismo grupo. Evalúa la calidad. Y ahí con esto terminamos, ¿ya? La calidad del material o de materiales, más bien, de materiales del mismo grupo. Esto es importante. Del mismo grupo. Esa es la función. ¿Ya? Del mismo grupo. A ver, vamos a hacer la prueba. Si hemos entendido este concepto. Yo tengo este valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, previo a eso, voy a todavía continuar algo más que falta. ¿En qué sentido? Ya, en el sentido de que, en realidad, si, anoten también esto, si el índice de grupo tiende a 0 o es 0, entonces esto es mejor calidad. O calidad más alta, si quieren. Cuando tiende a 0. O sea, si es 0, es buena calidad, buen material. Es lo que dice. Y sin embargo, si el índice de grupo, en este caso, tiende hacia 20, la normativa habla de un valor de 20, entonces estos materiales van a tender a ser de baja calidad. Recuerden que les he dicho que la norma esto pues clasifica los suelos en términos de la calidad del material para construcción de obras viales, ¿no? Entonces, vean que el índice de grupo había tenido pues, esa función, esa es la función del índice de grupo, ¿no? Y ahora aclarando esto, pues seguramente es fácil darse cuenta que, por ejemplo, nuestra clasificación de nosotros era un A2, 4, ¿no es cierto? 0. ¿No? Entonces, ¿qué significará esto? Es un suelo de buena calidad. Si tuviéramos otro banco de préstamo, por ejemplo, que me dé una clasificación similar, por ejemplo, entre un A2, 4 y tenga un valor, por ejemplo, de 3 de índice de grupo, ¿qué significará? Vamos a suponer que este corresponde a un banco A y este a un banco B. ¿Cuál es el de mejor calidad? ¿El de banco A o el del banco B? Banco A. De lejos el del banco A, ¿no? Porque es 0. Entonces, ahí es donde juega un rol importante el índice de grupo. Ya el índice de grupo está, vean, podemos entrar en el mismo código, vean, A24, ya, entonces estamos hablando de casi el mismo suelo, pero si cuando evaluamos ya con el índice de grupo, yo veo la diferencia y digo, el de mejor calidad es el del banco A, por tanto, voy a descartar esto y me voy a ir a utilizar el del banco A, pues, ¿no? Entonces, ahí nos ayuda a tomar decisiones. ¿Listo?
Para eso sirve el índice de grupo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo este otro escenario? Voy a tener mi mismo suelo que he entrado, ¿ya? Y el otro banco B que me va a dar, por ejemplo, un un A2, 6, 0. ¿Ya? Ahora nuevamente la pregunta. ¿Cuál de los bancos será el de mejor calidad? El banco A. A. Ajá, muy bien. Seguimos con el banco A. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque está en el grupo de 2, 4. Muy bien, correcto. Porque está en el grupo de A24, que está antes del A26 en nuestra tabla de clasificación, ¿no? Estamos acá, el A24 y el A26 está pues por acá. Entonces yo les había dicho que el sistema los ha ordenado en función a la calidad. Entonces los que están más a la izquierda siempre van a ser de mejor calidad que los que están más hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces muy bien. Y vean que ahí ya no juega tampoco el rol el índice de grupo. Solo para verificar aquello, vamos a suponer lo siguiente. Voy a insistir con esta clasificación. A2, 4, 0 para mi banco A. Y aquí voy a ponerme un A1, B. Y por ejemplo aquí voy a suponer que me da un valor de 20. Ahora nuevamente la consulta. ¿Cuál de los suelos es el de mejor calidad? ¿El del banco A o el del banco B? Del banco B. B. El del banco B. Sí, porque esto está antes que esto, ¿no? Y aquí no puedo comparar estos índices de grupos, por ejemplo, yo no puedo comparar porque aquí dice claro, ¿no? Evalúa la calidad de los materiales del mismo grupo, no puede meterse a evaluar en grupos diferentes. Cuando son grupos diferentes, yo solo veo la jerarquía. El A1B está antes que esto, por tanto, este es el de mejor calidad y esa es la respuesta correcta. Muy bien, creo que con eso han agarrado la idea general y pues con esto habríamos concluido la clasificación mediante este sistema ASTO, ¿ya? Si tienen alguna consulta, los escucho. ¿Todo está claro? Sí, Miguel. Sí, está claro. Excelente. Entonces vamos a quedar acá y nos vemos el día de mañana temprano para ver el